Bienvenidos a este conversatorio del Círculo del Despertar. Hoy con Gregory Abdul y su servidor Leonardo Díaz, donde nos encontramos con este conversatorio, esta oportunidad de empezar a caminar con respecto a la coherencia. Quiero comenzar diciéndoles que escuchamos todos en una frecuencia de acuerdo a lo que tenemos en nuestro interior. Una Cuando, pregunta. disculpa que le interrumpa, Doc. Cuando pensamos que hablamos de coherencia, hablamos de la coherencia continua, ¿no? De la coherencia entre lo que nos sucede con lo que nuestro cuerpo emana. Que ese es algo de los pilares que vamos a estar tocando hoy aquí en este conversatorio del Círculo del Despertar, porque queremos hablar de la coherencia biológica, la coherencia que hay entre nuestro cuerpo, que su idioma son los sentimientos, y nuestra mente, que su idioma es el pensamiento. Entonces, es una alineación entre ambos factores, ¿no? Porque muchos pensamos que cuando nos sucede un accidente, cuando estamos en una relación tóxica o tenemos problemas en nuestro trabajo, pensamos que el universo la tiene contra nosotros, que hay una fuerza más allá que cae del cielo para delegar esta situación, ¿no? Un factor externo, porque a nivel emocional y a nivel psicológico eso nos ayuda a alivianar esa carga, a decir, bueno, pues el universo está contra mí, de todo está contra mí y la carga mental disminuye, ¿no? Pero cuando medimos las reacciones fisiológicas, que me lo comentabas hace días, usted me lo estaba explicando, doctor, del cuerpo, ¿verdad? Las reacciones que tiene el cuerpo de las personas que asumen tener mala suerte crónica, ¿no? Y los datos arrojan algo totalmente loco, ¿no? Algo totalmente distinto, pues, o sea, los seres humanos creamos nuestra propia realidad material interviniendo directamente en nuestra química interna. Sí. Y por eso me encanta que dice usted que hay personas que pueden decir, no, es que yo soy muy de malas. Y por más de que hago frases de resolución, de positivismo, me levanto todos los días con la mejor actitud, pero tenemos algo que es eh, una adicción a cómo nuestras hormonas, usted decía, pensamientos, sentimientos, emociones, hemos hablado de eso con respecto a la sabiduría emocional y encontrar que nuestro cerebro produce sustancias que nos hace reaccionar de la misma manera. ¿Por qué? Porque generamos una llamada adicción que lo vamos a mencionar más adelante. Entonces, con esto podemos decir que las personas no se estancan por falta de oportunidades, sino porque a nivel celular el ser humano está a sus propios problemas. Sí. Entonces, uno, si empieza a analizar eso, hay algo bien importante que es, ¿cómo puedo cambiar eso? ¿Cómo puedo transformar esa realidad que estoy viviendo? No es solamente un cambio mental, tiene que ser enlazado con un cambio físico, biológico y con un cambio espiritual. Por eso el despertar de conciencia es un cambio en la bioquímica, es la manera como cambia esa frecuencia energética también, componente espiritual, y es romper hábitos, porque es que queremos cambiar nuestros resultados, pero las acciones que tenemos o tomamos son muy similares, con unos pequeños cambios, pero trabajamos desde una emoción que puede ser el miedo, la vergüenza, lo que hemos hablado en los diferentes niveles de conciencia de David Hawkins. Y si trabajamos desde ese nivel, siempre vamos a tener el mismo resultado. Bueno, como dice, nadie cambia su realidad hasta que su firma bioquímica hasta que cambia su firma bioquímica y su frecuencia energética, ¿no? O sea, cuando hablamos de eso, también hablamos del mecanismo de nuestro cerebro primitivo, ¿no? O sea,
los pensamientos, como dije hace rato, los pensamientos son el lenguaje del cerebro y los sentimientos son el lenguaje del cuerpo. Y la suma de ambos generan un estado de ser, ¿correcto? Sí, Entonces, el conflicto nace con el gen de supervivencia, ¿no? Cuando decimos, bueno, es que a nivel biológico nuestro mecanismo de supervivencia está diseñado para eso, pues para reaccionar, ¿verdad? A situaciones de emergencia y liberar cortisol y adrenalina para mantenernos vivos. pues hay que entender un contexto que es coherencia. Uno es lo que pienso, lo que siento. Primero lo que siento, lo que pienso, lo que digo, lo que hago, lo que tengo. Eso tiene que ir ensamblado. Y suena muy bonito, pero va desde trabajar el cómo percibo la realidad externa, basado en cómo tengo mi realidad interna o cómo está el mundo exterior y mi mundo interior. En estos días me enseñaba una de mis guías, de las personas que se encuentran en el camino, y me dijo una frase muy bonita y la tengo aquí en mi consultorio. Dice: yo soy la fuente de amor y abundancia que expresa mi interior y exterior. Mi interior y mi exterior. Entonces, usted decía, ¿cómo todo eso va enlazado para poder transformar esa realidad interior, para que haga un enlace de coherencia entre lo que mencionabas, pienso, siento, digo, hago y tengo, y generar cambios hormonales de neurotransmisores, esas hormonas que usted mencionaba? Estamos acostumbrados a actuar desde el miedo, dentro de uno de los elementos, o desde el estrés. Siempre vamos a tener desde las glándulas suprarrenales se produce el cortisol y la adrenalina, y mis células tienen unas antenitas, por llamarlo así, que se llaman receptores de membrana, donde esa adrenalina, ese cortisol, hace que se active su función, porque ya están adictas a esas sustancias, y aún más se vuelven sensibles. Quiere decir que ya no la misma concentración de adrenalina que le llegaba la hacía reaccionar, sino que ya necesita mayor dosis. Además, Pide más. sí, entonces ahí vamos a esto, ¿no? El despertar consiste en romper el hábito de ser uno mismo, dejando la adicción a las hormonas del estrés en el pasado, para sintonizar en el campo cuántico mediante la supercoherencia del cerebro y del corazón, convirtiéndose en el creador absoluto de la propia biología y destino, ¿no? Para poder entender esto, abordamos el origen del problema, ¿no? O sea, como usted lo dijo, el famoso hipotálamo o la hipófisis suprarrenal es el sistema que nos mantenía alerta. Glándulas suprarrenales, sí. Es lo que nos mantenía alerta en el pasado, ¿no? En la época primitiva, ¿no? De cualquier Sí, peligro. Entonces, por diseño evolutivo, cuando éstas se activan, el cerebro escanea el entorno buscando posibles amenazas, ¿correcto? sí. Buscando posibles amenazas. O sea, ahí donde se dice, si se libera, si en mi interior estoy trabajando en un hábito de supervivencia, de miedo, de estrés, las hormonas que mencionamos, y dice usted que ya el cerebro automáticamente empieza a buscar, él filtra lo que sea peligro. Sí. El problema está en que siempre nuestro cerebro va a proyectar el peor escenario posible. ¿Vale? Entonces, para prepararnos al problema, claro está. Entonces, nuestro cerebro se anticipa a ese posible escenario e inunda el cuerpo con cortisol, pues con la hormona del estrés y adrenalina. Entonces, en la era moderna ya no tenemos leones que nos persigan, ¿no? No, Pero un correo de, de tu que jefe, la habían. de la Diana a las 10 de la noche o un mensaje de tu pareja diciendo tenemos que hablar, activa eso, ¿no? Exacto, claro. Ahora, de hecho, va correlacionado a eso que estabas diciendo con respecto a eh, ese hábito que ya tenemos con el celular, que estamos atentos de que, oiga, ya ha pasado tiempo, como que yo voy y miro a ver, ¿será que no me han llegado mensajes?
no me ha llegado mensaje. ¿Cómo? O sea, voy y miro y no, pues no ha llegado ningún mensaje de WhatsApp, por ejemplo. No ha llegado ningún correo electrónico. Pero se vuelve ese hábito que se termina siendo una adicción porque es cuando llega, se libera adrenalina, dopamina, Dopamina. serotonina Y lo y peor, eso es no, y lo peor de todo es que esa ansiedad puede ser por dopamina y resulta que es por el cortisol, ¿no? O sea, si vamos a eso, al estado moderno como tal, ese tipo de acciones desata la misma cascada química y el cuerpo, como usted dice, se acostumbra a vivir en ella, ¿no? Entonces nuestro cerebro ya crea dramas o problemas en automático buscando desatar esa reacción química, pues su dosis diaria de cortisol. El cuerpo como que, oye, hoy no veo estresado a Leonardo, vamos a hacerle un poquito de estrés porque necesito mi cortisol. sí. Eso puede pasar en la relación de pareja, por ejemplo. Hay parejas que están acostumbradas y estar en constante choque le genera esa liberación de esas hormonas y genera esa adicción. Por eso hay una trampa biológica. Esa trampa biológica que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva es esa adicción emocional a los problemas. Sí, o sea, ¿y es por qué? Porque con eso nuestro cuerpo le está exigiendo a nuestro cerebro que le dé cortisol y nos mantiene en ese estado como de ansiedad, de miedo. Exacto. Mantiene el cuerpo en miedo, ansiedad. Y si llego tarde al trabajo, y si me accidento por el camino, y si no me responde, y si no me veo bien, y qué van a decir de mí. Cuando hablamos de miedo no es solamente, o sea, es todo ese tipo de miedo y empiezan los ataques de ansiedad, de pánico, pero es nuestro cuerpo pidiendo a gritos el cortisol. Me hizo pensar usted y acordarme de algo y hacer una reflexión que es ¿por qué a ver, tenemos dificultad en no llegar puntual? Eh, ¿Por qué en otro sistema? Si estamos en Estados Unidos, todo el mundo llega puntual 5, 10, 15 minutos antes. Acá no respetamos esa puntualidad y se vuelve una adicción el hecho de que usted se aliste más tarde para correr, sentir esa adrenalina. Ah, chicos, ya me arreglo y salgo para allá. Es esa adrenalina que se vuelve esa adicción. Entonces nos acostumbramos a vivir en tensión, urgencia, queja, desconfianza, conflicto, miedo, culpa o necesidad de aprobación. Entonces, Entonces, diga, ahí podemos decir que nuestro cuerpo, de manera inconsciente, puede sabotear nuestras relaciones o puede incluso hacer total. que perdamos oportunidades en nuestra vida simplemente porque la paz no le va a generar la misma descarga química que las células le están pidiendo a gritos. Nuestro cuerpo no está acostumbrado. Si estamos trabajando bajo esas premisas que decimos de los niveles de conciencia o de las emociones, no está acostumbrado. Entonces, por eso muchas personas dicen, uy, no, yo quisiera tener paz, tranquilidad, pero cuando llega a esa situación, realmente no se puede manejar, no lo sabe manejar y entra de nuevo en el hábito, porque estamos en una adicción emocional, ¿no? Sí, porque, bueno, en esta fase el cuerpo se convierte en la mente inconsciente del miedo. Entonces, es el que va a exigir a las células vivir en constante adrenalina para poder tener su baño químico, pues, todos los días de cortisol. Entonces, ahí viene esas ciertas sensaciones como cuando, un ejemplo, tenemos una presentación, vamos a hablar, voy a hablarle a quien me gusta y que me duele el estómago, que me siento nervioso, o sea, por Sí. posibles factores que ni siquiera, o sea, no estás en peligro, no estás nada, pero es tu cuerpo reaccionando a un estímulo químico. Sí. Por eso aquí tenemos claro el podernos preguntar en ese autoconocimiento que hace parte de la sabiduría emocional. ¿Qué emoción se ha vuelto tan familiar en mi vida que sin darme cuenta termino recreando situaciones para volver a sentirla?
para volver a vivirse ese, porque se vuelve cíclico. Entonces toda la gente dice, estamos repitiendo historias, repitiendo ciclos y un elemento a tener presente es esa trampa bioquímica del pasado. Y ahí viene un ejemplo, ¿no? Me hace, cuando dicen, no, pues, sí busca el mismo tipo de man, siempre en problemas o le gusta vivir en estrés o todo eso. Es Exactamente. de manera inconsciente, su cuerpo, Inconsciente. sí, exactamente, su cuerpo reacciona o crea un vínculo con esta persona porque sabe que está en constante estrés y eso le libera cortisol. Entonces, así como nuestro cuerpo reacciona también a estímulos químicos cuando somos felices, también cuando sufrimos miedo y ansiedad, esos mismos estímulos tienen la misma, como decir, fuerza o impacto en nuestro cuerpo. Entonces, ahí tenemos que definir qué tipo de estímulos queremos entregarle a nuestro cuerpo. ¿Estímulos de felicidad o estímulos de miedo y ansiedad? Entonces, hay que preguntarse primero, en qué área de la vida sentimos mayor incoherencia. Si es en la salud, en la pareja, en la familia, en el trabajo, en las finanzas o el dinero, en la espiritualidad, en los hábitos, en las emociones. Y teniendo presente eso, hacerse la pregunta, ¿desde dónde, en qué emoción estoy adicto, amarrado? Eh, Me encanta imaginarme que, por ejemplo, tenemos un jíbaro interior, alguien que es nuestro propio cuerpo quien produce las sustancias que nos generan adicción para seguir siendo lo mismo. Y lo peor de todo es que este jíbaro tiene el laboratorio ahí mismo incluido en, en nuestro propio cuerpo. O Nuestro sea, cuerpo entonces es donde coherencia es también ser conscientes, hace parte de la conciencia o el despertar de conciencia, en que si reconocemos este proceso que estamos hablando, tomar cartas sobre el asunto, ser responsables del manejo de nuestro propio cuerpo en la parte mental, en, en el estado de ser, ¿no? entrando en el estado de ser. En el estado de ser, ¿no? Que hablábamos que el estado de ser es la fusión de nuestro cuerpo con sus sentimientos y nuestra mente con sus pensamientos, ¿no? Que es el Sí, lenguaje o la comunicación de ambos. O sea, como dice, los pensamientos son el lenguaje del cerebro y los sentimientos el del cuerpo. Ambos del crean cuerpo. nuestro estado de ser. El ser humano se vuelve adicto a las descargas de energía de las hormonas del estrés, cortisol, adrenalina, y de forma inconsciente necesita un mal trabajo, una mala relación Sí. para alimentar diariamente esa adicción química. Entonces hablamos de pensamiento, emoción, conducta, resultado y confirmación de la creencia. Si quieres, pon la siguiente imagen, porfa, Gregory, que es ese resumen. Mira, un pensamiento es el lenguaje del cerebro, ¿cierto? Se produce una descarga química, liberación de adrenalina y cortisol. Un sentimiento se genera, que es el lenguaje del cuerpo, que produce o está anclado a una emoción. Y el cuarto elemento que aparece ahí es el sabotaje inconsciente. Cuando se necesita un mal trabajo, una mala relación para la dosis diaria. Entonces, por eso creo que dentro de lo que estamos trabajando en la comunidad del Círculo del Despertar, nuestro pilar uno, el pilar biológico, el cuerpo, ¿verdad? Apuntamos mucho al lóbulo frontal del cerebro, ¿no? Nuestro centro creativo. Sí, Y ahí tocamos algo que me lo comentaba usted hace día de la epigenética, ¿no? Durante épocas, el dogma de la biología decía que los genes eran nuestro destino, ¿no? Si tenías el gen, si estabas, quieres pasa la siguiente imagen, que es la que... sí, hablaba de que si teníamos el gen, estábamos condenados, ¿no? Pero sin embargo, la epigenética demuestra que nuestros genes son solo el plano arquitectónico.
Entonces, no crean enfermedades ni escasez de forma aislada. Necesitan un estímulo, el entorno. Siempre le hablo mucho de cuidar nuestro entorno, de cuidar las personas que nos rodean, ¿no? Porque para activarse o desactivarse necesitamos trabajar ese entorno interno, pues emocional interno. Sí. Entonces, lo que Voy a hacer un inicio desde el punto de vista biológico, que es lo que yo conozco un poco más. Y es, ¿qué es un gen? Es esa parte de nuestro cuerpo, de nuestra célula, está en el núcleo de la célula, donde está el contenido genético, donde está el ADN, que es el material genético. Ese material genético tiene una secuencia, quiere decir un orden de citosina, adenina, bueno, unas sustancias, unas moléculas en un orden. Ya eso está estudiado, entonces descubrió el genoma humano, entonces que cada uno de ellos se sigue ya se completó su estudio y se está mirando qué hace cada uno de esos cuando se activa, esos genes, esa porción del ADN cuando se activa, ¿qué genera? ¿Sí? Y para que eso se active, como dices tú, biológicamente hay un proceso que llama, por ejemplo, metilación. Pero ¿cómo se produce la metilación? Pues es un proceso que viene de la descarga hormonal y termina en esa metilación que hace que una porción de esa secuencia del gen se active o se silencie, se haga muda, no se active. Entonces uno dice, por eso una enfermedad no solamente es por el gen, no es que yo heredé el gen, no, pues tengo que tener, para que sea eso que llamamos expresión genética, que esa secuencia del ADN en un gen se active, está presente. La alimentación, el sueño, la actividad física, las exposiciones ambientales, las radiaciones y demás, la edad, el estrés, las condiciones sociales, las enfermedades previas de base, sistémicas, los medicamentos, perdón, que hayamos consumido y el estilo de vida. podemos decir que, bueno, cáncer. Todos Sí. nosotros tenemos células cancerígenas activas en nuestro cuerpo. Estamos estamos en constante regulación de nuestro sistema inmune, que si se da una mutación en el sistema, en el elemento genético de una célula, hay una malformación, él lo ataca y lo destruye. Pero puede ser una activación en pequeña escala. Ya cuando se da en mayor escala, se producen más cantidades y se desborda por eso todos esos factores. Es multifactorial. Correcto. Y eso viene también a través de los estímulos, ¿no? Sí. Que ya lo abordamos más adelante, ¿no? Entonces, aquí hablamos de la expresión genética puede estar influenciada por diferentes factores: alimentación, sueño, actividad física, exposiciones ambientales, edad, estrés, condiciones sociales, enfermedades, medicamentos, hábitos de vida. Entonces, a veces decimos mucho que hay que cuidar demasiado nuestro entorno, ¿no? Porque hablamos algo de, voy aquí a la parte mental, ¿no? A la parte de frecuencia, ¿no? Que está comprobado que si estamos en un entorno de baja frecuencia, de problemas, de estrés, de personas que nos rodean, a través de nosotros hay como un campo energético, ¿verdad? Que asume esa energía y produce esos cambios internos en nosotros. Que el cambio energético de vibrar en una frecuencia negativa puede enfermar nuestro cuerpo. ¿Por qué? No es, no es esoterismo, no es algo, no, estamos hablando de ciencia. Cuando hablamos de la fisiatra Hawkins, que vuelvo y menciono, hablamos de que él midió con electrodos la contracción muscular de acuerdo a la emoción en diferentes pacientes, a los tipos de emociones.
Eso indica que nuestro cuerpo reacciona ante una emoción que es un elemento mental interno. Y usted, me acuerdo muy bien cuando iniciamos a hablar de este tema, me decía, yo cuido mucho mi círculo cercano. Y hoy en día más eh, presente, cuando hablamos de la medicina tradicional china, cuando hablamos de la acupuntura, que hoy en día es, en Alemania ha sido estudiada en detalle, por eso salió la terapia neural como derivada de la acupuntura a través de los alemanes, que es similar a la acupuntura, y uno mira cómo el cuerpo reacciona ante un estímulo físico, que es una aguja, en un campo que no es visible, que no es un nervio específicamente, pero que ellos llaman líneas energéticas, ¿cierto? Meridianos. Y ese meridiano sufre una transformación por un estímulo externo. Ahora, estamos diciendo, adentro hormonas producen cambios en mi cuerpo. Ahora, un estímulo externo como una aguja puede producir cambios en mi interior. Ahora, si dos cuerpos se relacionan, que tienen un campo electromagnético, porque cuando nos damos la mano y pasamos, que decimos, muy bien, pasó corriente, quiere decir que somos una batería o una pila ambulante. Tenemos millones, millones, billones de células en nuestro cuerpo generando milivoltios, pero si lo multiplicas por billones, ya se vuelven voltios. Entonces, ahí es donde sí podemos tener claro que hay un campo electromagnético, porque la electricidad va acompañada con el magnetismo como propiedad, y con quién me relaciono. Entonces, si alguien tiene un estado de amor, de positivismo, de alegría, uno se contagia, ¿cierto? Uno se contagia. Y cuando decimos, llega alguien con bajito, ¿qué le pasa? Pues uno se contamina. Sí, y también hay estudios que demuestran que es un patrón colectivo, o sea, cuando estamos realizando actividades con personas en una frecuencia energética alta, nuestro cuerpo la asume. O sea, pongo el ejemplo de pasas todo el día en una tienda que vende pescado. Así usted no toca el pescado, en la tarde usted se va y tiene olor a pescado Huele. encima, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Sí, Porque esas partículas en el ambiente se pegan contigo, se ¿no? impregna. Bueno, ahora usted pasa todo el día en una perfumería y así usted no se eche ningún perfume, cuando usted se vaya en la tarde, usted va a oler a perfume, ¿correcto? Entonces, lo mismo pasa en nuestras vidas, o sea, depende del entorno en el que estamos y con las personas que estamos, al final del día nos terminamos llevando algo de esas personas. Entonces, Sí, ahí viene, y esto a la vez son estímulos, porque así usted no sea el del problema, usted está constantemente rodeado de personas que son problemáticas, que usted se reúne con ellos y es para malas noticias, para chisme, para problemas, para una cosa y otra, usted está enviando, así usted no sea el del problema, usted está enviando esos estímulos a su cuerpo. O sea, pongo un ejemplo, usted va todas las mañanas al trabajo, ¿correcto? Y todos los días para el trabajo hay cola. Y usted sale a las 9:50, pero usted entra a las 10 a trabajar. Entonces usted se estresa porque hay cola en ese momento, ¿no? Entonces usted todas las mañanas, usted le está enviando la misma señal química, ¿verdad? Al mismo gen de forma repetitiva. Entonces su cerebro a- asume ese estímulo, ¿verdad? Entonces, por eso decimos que el entorno emocional envía la señal que active el gen, no. Y esta señal o crean enfermedades o crean escasez. Entonces, ahora volteemos el ejemplo. Como cuando usted, imagínese que usted quiere aprender a tocar piano y usted de repente cierra los ojos y se visualiza que ya usted está tocando el piano y usted siente esa emoción y esa alegría que le genera tocar piano. sí, tocar piano. Usted liberó dopamina, liberó oxitocina, ¿correcto? Entonces, hay algo
en nuestro cerebro que así como antes de que sucedan las cosas, crea el peor escenario, ¿verdad? Porque el cerebro no distingue de entre la realidad o la imaginación vivida, ¿no? Sí, El estímulo es igual para nuestro cerebro. Es como, pongo un ejemplo, cuando las personas tienen sueños húmedos. En el proceso de tener el sueño húmedo, están teniendo reacciones, sienten la piel, el olor, todo, ¿verdad? Y eso genera un estímulo como si estuviera pasando de verdad. Porque sí, nuestro cerebro no puede, o cuando tienes un sueño, diferencial. no puede diferenciar exactamente. O sea, el estímulo lo siente igual, las sensaciones las siente igual. Usted está soñando que se va cayendo en un avión y se levanta pegando gritos porque su cuerpo Exacto. vivió todo, vivió el golpe, o sea, te levantas con dolor de cabeza y todo, porque en ese momento está enviando información a nuestros neuroreceptores como si las cosas estuvieran pasando en realidad. Entonces, Total. ahí es lo que estamos, nuestro enfoque dentro del círculo del despertar, de que así como nuestro cerebro se prepara para las cosas negativas, ¿verdad? Y las siente y las vive como si fueran una realidad, podemos entrenarlo para vivir una realidad de abundancia. Sí, correcto. Lo que tenemos es que cambiar patrones. Sí. Pasemos a la siguiente imagen. Ahí va. Eso que acaba de decir usted. Podemos entrenar nuestra mente para obtener el hardware sigue siendo lo mismo, pero cambiamos el software, los programas en nuestra mente. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, entonces decimos, no, pero es que solo con frases de resolución, con frases positivas. No, hay que tener claro que es la emoción para que haya un cambio interno. ¿Sí? Hay Entonces, que vivir, eso me vivir. gusta, que vivir la emoción, hay que vivir la Excelente. experiencia como una realidad. No es solamente pararme en las mañanas en el espejo y decir, "Uf, Qué guapo. qué guapo, soy exitoso, soy abundante, ¿verdad? Sí, 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 sí. Es sentirlo, vivirlo. Sí, pero automáticamente salgo y mi cuerpo reacciona químicamente al miedo, al estrés, a la ansiedad, y entonces no hay una consistencia entre lo que estoy declarando y lo que estoy sintiendo, ¿no? Y a eso Ahí no hay está la coherencia. Ujú. Entonces, ahí es donde viene la interrelación también de que lo que creo, lo que pienso, lo creo, pero también lo ejecuto, ¿no? Yo no puedo decir, no, pues, me paro en el espejo, miro y soy guapo, soy abundante, voy a ser exitoso y voy a ser millonario. Y me lo creo, pero voy a acostarme a ver Netflix todo el día. O sea, no hay coherencia, no hay correlación entre lo que estamos. Entonces, por eso hablamos de que los tres pilares del círculo al despertar son cuerpo, mente y espíritu. De espíritu. Espíritu a nivel de conciencia, de propósito. Ujú. Entonces, podemos hacer algo que se llama ensayo mental. Eh, Algunas personas, por ejemplo, cuando van a una clínica de ventas, usted que es experto en eso, hacen prácticas sobre cómo vender. Cuando un abogado va a llevar a su cliente a una declaratoria, lo prepara inicialmente con preguntas, le dan un texto que lo lea, ¿qué está haciendo? Entrenando la mente para un escenario en donde sus reacciones sean de una manera ya con una base previa, ¿cierto? Entonces, pues así mismo podemos utilizar para nuestra coherencia un elemento que es eso llamado ensayo mental, donde uno hace una práctica mental a través de una conducta que puede preparar la atención y unas respuestas para ejecutarlas posteriormente. ¿Sí? Como usted dice, soy exitoso, me veo en el espejo, pero no tomo acción. Entonces, primer paso, encuentro desde dónde estoy trabajando, en qué problema, en qué área tengo una situación a resolver, bajo qué emociones, y empiezo a buscar, a entender que eso estoy viviendo una adicción a estar siempre en esa emoción. Quiero hacer un cambio, soberanía mental,
biológica y espiritual. ¿Cómo trabajo esa soberanía mental? Empiezo a hacer este ensayo mental donde hago ensayos mentales con una acción con alta intensidad emocional que modifica mi cuerpo biológico. Entonces empecé con la parte mental y eso vivido, como usted lo dice, vivido, realmente sentido, genera cambios bioquímicos que ayudan a romper esas adicciones a las cuales estaba acostumbrado. Sí, es mantener ese estado de frecuencia elevado, ¿no? O sea, como dicen, sostener las emociones elevadas antes de la experiencia, porque el cuerpo siente químicamente que ya sanó, que ya tiene abundancia, ¿verdad? Y activan los genes que producen nuevas proteínas. Entonces, lo que yo decía hace rato, ¿no? Aquí dice, sin embargo, visualizar no sustituye la acción. Imagina No. que hacemos ejercicio, puse los 20, ¿saben? Una cosa ¿Me es, acuerda? ¿Sabe qué me acuerda? Me acuerda de una persona que conozco muy bien y dice que cuando estaba niña, ella pasaba con su abuelo eh, a trabajar hacia San Antonio, en la frontera con Venezuela y Cúcuta. Y cuando venían de regreso, pasaban por una zona de socioeconómica bastante pudiente y veía unas casas y ella decía, yo voy a vivir ahí. Pero una niña de 6, 7 años, 10 años, así duró varios años y sentía. Y el abuelo le decía, mi hija, ¿cuándo? ¿Usted por qué piensa eso? Que vamos va a terminar usted viviendo ahí. No tenía en ese momento la oportunidad de comprarse, estaba niña, tampoco su medio era el más pudiente, pero lo sentía en su corazón. Ella decía, yo sentía. Es como a veces uno dice, esas niñas que dicen, no, yo, las reinas, que desde niñas sentían que iban a ser reinas, se vestían de reinas, se maquillaban para el reinado, se ponían la banda. bueno, aquí voy a ser un poco controversial en esto que voy a decir, pero esto tiene mucha relación con la fe, ¿no? La creencia. O sea, cuando visualizas algo con aquella intensidad, vamos a la parte de la teoría sintética, ¿no? De visualizamos y creamos nuestra realidad. Y cuando creamos nuestra realidad, no lo hablo desde la parte esotérica, ciencia ficción, ¿no? Aquí Doctor Strange materializando cosas. Es de que yo creo que un ejemplo. Nosotros visualizamos el círculo del despertar como el movimiento de soberanía personal más grande hispanohablante, Sí. ¿correcto? Y no solamente lo creo, lo visualizo, lo siento, pero estamos trabajando en ello, ¿correcto? Acción. Acción. Entonces, por consistencia, el universo crea ese entorno para que las cosas se nos den. Se materializa porque es una realidad que estamos visualizando. Ahora, la estamos visualizando en un estado de frecuencia positiva, en un estado de frecuencia de propósito, de abundancia, de ayudar, de crear, ¿verdad? Y otra cosa, siempre cuidamos nuestro entorno, no vibramos con personas de baja frecuencia. Entonces, todo eso es un cúmulo de acciones para que eso que nosotros tenemos visualizado y por lo que estamos trabajando y por lo que hoy, un sábado a las 3 de la tarde, estamos acá reunidos, o sea, se materialice en realidad. Cuando hablaba en estos días con alguien y me decían, no, es que a mí me gusta hablar con usted porque me aterrizan. Yo decía, bueno, me gusta hablar con usted porque me da una guía con respecto a proyectos. Entonces es una persona con una capacidad comercial muy grande y encontró, me ha mostrado diferentes proyectos. Y esta vez me dijo, mire, me gusta esto, 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 porque siento que es con un propósito. El propósito de ayudar a niños con condición.
Yo, wow. Digo, sí, mire, lo siento, lo siento. Yo le dije, se va a dar. Pero si usted toma acciones, si empieza a trabajar en él. No, pero es que no tengo dinero. Empiece por crear su sitio de Instagram, de Facebook, de TikTok, con lo que ya tiene. No tiene que gastar nada. Y vaya haciéndolo crecer. Y eso ya es una acción, ya está en eso, está dando el primer paso. Pero si se queda Y es que en que los grandes, por ejemplo, los grandes proyectos o los grandes empresarios, las grandes personas que han contribuido al mundo, comenzaron muchas sus cosas como una simple idea. Nada o sea, nada estaba ya ahí hecho, se materializó por arte de magia. O sea, todo sí, comenzó con una idea que llevó mucho trabajo, ¿verdad? Y que llevaron a esas personas a convertirse o a dejar el legado que dejaron. Entonces, aquí hablamos de la mente reconfigura el cuerpo, la mente sobre la materia, factor proteína. Esta parte está súper interesante porque es de lo que estábamos hablando minutos atrás, ¿no? Los pensamientos, las expectativas y las emociones pueden influir en determinadas respuestas fisiológicas y conductuales. Por ejemplo, una interpretación de amenaza puede aumentar la tensión muscular, acelerar la respiración y modificar el estado de alerta. De la misma manera, una interpretación de seguridad puede favorecer la relajación, una respiración más lenta y una mayor claridad para tomar decisiones. Entonces decimos que el estado mental puede influir en el cuerpo y en la conducta, pero la transformación se fortalece cuando el pensamiento coherente se acompaña con acciones concretas y cuidados responsables. acciones concretas y cuidados responsables. Eso es sistema simpático y parasimpático. Eso hace parte del sistema autónomo, que es el sistema de supervivencia, es el sistema simpático, que es el de la acelera la respiración, la frecuencia cardíaca, la tensión muscular. Y el sistema parasimpático, el de imaginarse estar, ese sistema simpático es imaginarse estar perseguido por un león, por un ladrón, donde lo van a atracar y usted está con esa reacción de supervivencia. Y el sistema parasimpático es el de relajación, de disfrute. Imagínese usted estar en la playa, acostado, comiéndose unos camarones, mirando el mar y tomando el sol. Eso lleva a generar respuestas de ese tipo como las emociones. Entonces, como hablábamos, el cuerpo humano responde a múltiples factores. La visualización, la regulación emocional y las expectativas pueden acompañar un proceso de bienestar, pero no sustituyen diagnósticos, medicamentos, cirugías, psicoterapia, rehabilitación, alimentación, ejercicio, seguimiento clínico. Entonces, como eso va en lo que estamos hablando, ¿no? Y lo que yo explicaba atrás, de que visualizamos bien, creemos bien, ya estamos en un estado positivo para que las cosas se den de manera excelente. O sea, ya estamos en la frecuencia correcta, ¿verdad? Sí, No es lo mismo, vamos a decir, en el campo suyo de la cirugía, no es lo mismo que yo me vaya a ir a realizar un procedimiento en un estado de frecuencia baja, peleo con mi pareja, estoy mal con mi familia, tengo rencor, tengo odio, tengo ira, o sea, tengo el cortisol a millón, tengo al 100. miedo, tengo ansiedad, ¿verdad? El proceso de sanación, los resultados no van a ser el mismo, incluso el procedimiento puede salir mal a nivel de recuperación, porque la persona está enviando a sus genes lo opuesto a lo que está buscando, un ejemplo, en ese procedimiento, que es quedar bien, ¿no? En cambio, si yo voy a realizarme el procedimiento en un estado de frecuencia alta, tengo paz, tengo armonía, tengo tranquilidad antes de irme a hacer el procedimiento, pedí perdón, di gracias, entro en un estado de frecuencia óptimo, positivo, para que las cosas se den bien. Correcto. La medicina hoy en día, por eso escuchamos palabras como la medicina funcional, la medicina integrativa, la cirugía segura. Y va en relación porque
si yo tengo un paciente con una alta concentración de cortisol, con trabajando bajo estrés o tiene trastorno de ansiedad, el, el manejo hormonal y todos sus, por ejemplo, uno mide la PCR, que es la proteína C reactiva, para ver en qué condición inflamatoria está. Hay otros elementos adicionales que se miden, pero si eso me marca que está muy elevada, yo digo está en un estado proinflamatorio. Quiere decir que ante la agresión de la cirugía, de una incisión, por ejemplo, su respuesta va a ser mayor que lo que un paciente que está en un estado normal o en un paciente que está en un estado óptimo, porque es diferente estar dentro del rango normal a estar en el rango óptimo. Hoy hablamos de edad fisiológica, de edad metabólica y de edad cronológica. Entonces puedo tener 55 años, pero tener una edad metabólica de 60, o puedo tener una edad metabólica de 40. Entonces, dependiendo de lo mismo fisiológico, cuando ya medimos variables de frecuencia respiratoria y demás, la variabilidad cardíaca, que hoy en día está muy en boga hablar de ella. Entonces, sí, la ciencia ya va confluyendo a entender esto que antes lo veíamos como que era mágico, como extraño, ¿no? El cerebro actúa de manera que, siendo el software, también puede expresarse de una manera cambiando la parte dura, el hardware, ¿cierto? Correcto. Sí, sí, y es la reacción como, como hablamos, pues, o sea, a veces muchas de las enfermedades de las personas, más que, no, pues que yo tengo un cuerpo que biológicamente se enferma demasiado. No, tú tienes un cuerpo que biológicamente está reaccionando a los estímulos que tú les estás mandando. Y por eso te Correcto. enfermas demasiado, porque estás en una frecuencia de estrés, de ansiedad, de depresión, de pelea, de ira, de miedo, envidia, ego, que afectan tu cuerpo y que hacen que te enfermes. Entonces hay que trabajar ese lóbulo frontal, el lóbulo de la conciencia, el lóbulo creativo. Entonces es donde trabajamos, visualizamos, donde hacemos el ensayo verbal, ese ensayo mental completo, ¿cierto? De hablar, de escribir, de sentir, de vivirlo, de visualizarlo, de plasmarlo, y llamamos el mapa del futuro, ¿cierto? Entonces, porque el cerebro no distingue entre lo que es una experiencia real y una experiencia mentalmente realizada, pero con plena presencia, donde yo vivo, siento esto. Y esto, pues también genera lo que decíamos, el cambio en la parte de la mente, genera cambios en la parte física. Pues el software cambiado, los programas del computador cambiados, que generan unos cambios que se llama el factor proteína, que hace que esos genes se expresen generando sustancias, transformando las características de nuestras células para tener un mejor estado de salud, por ejemplo. Para producir, sé que le encanta el negocio, es experto en eso, para poder salir de ese estado de escasez. Porque si no produzco las proteínas adecuadas para tener unos neurotransmisores que me generen una respuesta, que mi emoción cuando se presente no esté perezosa la célula en producir ese neurotransmisor de prosperidad, Sí. que se asocia pues. Sí, yo lo llamo mucho estado de lucidez, ¿no? O sea, estado de lucidez mental donde, me explico, para los negocios, ¿no? O sea, si tu cuerpo está mal, tú no piensas con coherencia, ¿correcto? O sea, y ahí vienen muchos factores, cómo te alimentas. Lo vimos en una de nuestras sesiones pasadas, ¿no? La importancia Sí. de los hábitos de alimentación, porque cómo te alimentas va a influir en cómo piensas y en cómo está tu cuerpo. Pero como yo digo siempre, es la integración del todo. Si comes bien, está bien, pero si también estás lleno de estrés, ansiedad, miedo, ira, odio, envidia, o sea,
estás trabajando tu cuerpo en la alimentación, ah, no, no, puro, con comer bien no voy a estar saludable, ¿no? Pero ¿por qué me enfermo si yo como bien? Sí, pero ¿cómo estás alimentando tu cuerpo a nivel energético? ¿Cómo estás alimentando tu cuerpo a nivel bioquímico? O sea, ¿cómo estás liberando cortisol a tu cuerpo para que se enferme? No importa que comas bien y hagas ejercicio. O viceversa, mandas un estado de frecuencia correcto, ¿verdad? Energía positiva, piensas bien, proyectas bien, pero te alimentas mal y no haces ejercicio físico. Sí, Entonces, por eso es la mayoría integral. hay que ser integral. Por eso es que la mayoría de las personas que trabajan o están en comunidades de desarrollo personal o de comunidades fitness o trabajan el cuerpo, o trabajan la mente, ¿verdad? O trabajan ambos, pero no trabajan el ser interior, el espíritu, la Espiritual. conciencia, ¿no? El espíritu, la conciencia, el propósito, que aquí es donde viene esto. Entonces, ahí vamos. Se ejercitan bien, ¿verdad? Tienen la mentalidad correcta, pero igual no tienen resultados o se sienten vacíos, porque O se siente más así, sí, pueden ser muy prósperos. ajá, porque tienes el cuerpo, comes bien, tienes la mentalidad de tiburón, trabajaste el desarrollo personal, pero te Sí, sientes vacío. ¿Por qué? Porque no trabajaste en la parte espiritual, aparte de que trabajaste una mentalidad correcta, hay ciertos factores que te anclan al ego, ¿verdad? Y eso no te permite continuar, porque igual estás liberando cortisol, igual estás liberando adrenalina, igual estás teniendo estrés y estás mandando el estímulo incorrecto a tus genes. sí. Eh, integralidad. Por eso cada vez más eh, lo que hemos hablado, cuerpo, mente y espíritu, es poder. Ahora, todo apunta a que estamos hablando de la coherencia y de manera personal, yo sigo trabajando día a día en mi coherencia, porque es que debo hacer una columna con lo que pienso, lo que siento, lo que pienso, lo que digo, lo que hago y lo que tengo. Y empiezo a trabajar en cada uno de esos elementos que voy encontrando. ¿Y cómo lo trabajo? Entonces a mí aparece esta parte que dice la fórmula del campo cuántico. No soy nadie, no soy nada, no estoy en ningún lugar ni en ningún tiempo lineal de reloj. Wow. Entonces, ser nadie es descansar de esa identidad social. Por ejemplo, soy el doctor Leonardo, soy Leonardo Díaz, pero soy cirujano, ¿cierto? Y tengo una historia, tengo unos problemas, tengo una cuenta bancaria, tengo un cuerpo, tengo unos títulos, unos éxitos, unos fracasos, una responsabilidad, unos temores. Y eso lo vivo todo el tiempo, pero es llegar a ese momento de la fórmula del campo cuántico donde digo, hey, voy a dedicarme un espacio de tiempo en no ser nadie. Dejo todo eso por un momento. Y a mí me encanta cuando hablamos de no estar en ningún tiempo. No estar en ningún tiempo no hace referencia a no existir, no, hablamos de No existe. abandonar el pasado y la anticipación del futuro. En este caso hablamos de vivir el presente, el ahora. O sea, cuando dice no ser nadie, descansar temporalmente la identidad social. O sea, un ejemplo, y usted sobre todo me encanta esto, colocarlo en el ejemplo con usted como cirujano, ¿no? Sí, ¿Por qué? Porque cuando usted está realizando una cirugía, un procedimiento, usted tiene que aplicar muchas cosas de esta fórmula. Ser nadie. Olvidarse de que eh, usted es Leonardo Díaz, el cirujano maxilofacial, y vivir ese presente, no del ego, es vivir en el presente y concentrarse en la situación que está viviendo actualmente, en el paciente que está operando actualmente, ¿no? sí, no puedo estar pensando en ser papá. Sí, es en O, esa identidad aquí ahora, exactamente, o en las operaciones pasadas. O sea, o en las operaciones pasadas. está Ah, sí, concentrándose en el ahora, en el presente. Usted no está pensando en el pasado ni en el futuro, usted solo está viviendo el ahora. sí, Entonces, yo digo que es parte de ese entrenamiento que la vida le ha dado, ¿verdad? Con eso.
que le ha permitido tener esa claridad mental en cuanto a esto, ¿no? Mucho de lo que hablábamos del propósito cuando empezamos a estructurar esto del círculo del Sí, despertar, ¿no? Sí, era como decía, no queremos ser una comunidad más de desarrollo personal, no queremos ser sí. otra comunidad más de fitness o de alimentación o de espiritualidad vacía, o sea, visualizamos desde el inicio construir, crear un movimiento de soberanía personal que integrara todo. Integrar a todo y sabe, Gregory, algo que eh, me gusta mucho es la palabra dula o doula que utilizamos, que se utiliza para el doula del parto, el doula de transición de vida o final de vida, pero el doula del despertar. Somos acompañantes, ¿cierto? Acompañamos y nos acompañamos. Usted y yo lo hacemos mutuamente. Yo, uy, Gregory, me está pasando esto, ¿qué? Ayúdeme a ver. Yo le digo a mi pareja, hey, mi amor, usted tiene ciertas habilidades y ¿qué está viendo? Y a veces Hace le poco que, sacude a uno, no le sacude. hace poco, ¿no? El día que fui allá le dije, doctor, mire, estoy reestructurando el negocio y mire, o sea, porque simplemente quería que me escuchara y me diera su opinión. De, Escuchar, solo escuchar. Por eso necesitamos ese espacio de compartir íntimamente, eh, con respeto, con confidencialidad. Es ese espacio que queremos crear para con nosotros, ser acompañantes mutuos con cada una de las personas que puedan hacer parte de esta comunidad. pero lo mejor de todo no está solamente en eso. Lo mejor de todo es que no queremos ser una comunidad más de pura teoría. Queremos ser Sí. un movimiento que lleve Con acción. cada de estas cosas que estamos hablando a la práctica, a lo que le ha funcionado al doctor Leonardo, a lo que me ha funcionado a mí. O sea, porque bueno, aunque muchos allá no saben, ambos hemos recorrido este camino del círculo del despertar para poder ser abundante, para poder sentirnos bien físicamente, mentalmente. O sea, hemos vivido procesos de transformación, procesos de duelo, de pérdida, de todo, pero aquí estamos con una mentalidad diferente. A veces muchas personas me han preguntado, bueno, ¿qué considera usted que lo hace o que lo ha llevado a tener los resultados que ha tenido? Yo siempre digo, el factor diferencial para mí ha sido tener la mentalidad correcta, ¿verdad? Pero la soberanía de poder tomar decisiones en cuanto a mi cuerpo, a mi mente, a mi espíritu, alineados a mi propósito. Alineados al propósito. Ahí está. Entonces, Alineados al propósito. entonces no queremos que esta comunidad, porque más que comunidad ya lo hemos dicho, visualizamos un movimiento global. No queremos que este movimiento global sea un movimiento más de pura teoría o mensajes vacíos. Queremos ejecución, práctica, o sea, nada de, mira, esas comunidades donde tú entras y ves un montón de 50 videos publicados y a la final no terminas viendo ni uno. O sea, queremos compartir con cada uno de ustedes, queremos realizar los retos, las actividades, los procesos de transformación con cada uno de ustedes. Queremos llevarlo, pasar de la teoría a lo aplicable, a lo que de Sí. verdad funciona. Y para eso hay que utilizar los principios de, aquí tenemos a nuestro amigo, Sí, la teoría sinestrégica. a Jacobo, ¿cierto? Para poder entender que eh, algunos lo llaman la Matrix, otros lo llaman divinidad o le traducen la red universal, como lo queramos llamar. Pero si hay algo que es una inteligencia sutil que nos deja actuar, pero que al final, si hacemos unos cambios internos, nos da esa materialización de un cambio físico, emocional, externo, y cómo
podemos hacerlo desde el caos mental. No, hay que hacerlo basado en hacer ejercicios donde nos lleven a través de una respiración, de dejar ese espacio de no soy nadie, no soy nada, no estoy en el tiempo. No es olvidarse de la vida, no, es de hacerlo de manera consciente para poder encontrar el propósito, para poder sentir por dónde va el camino, qué acciones tomar. Y como usted lo decía, Gregory, es hacer esa proyección del campo neuronal hacia la realidad, hacia esa conexión con la latiz, la matrix, o como lo queramos decir, es Dios, divinidad, universo. Es cierto que existe y que la ciencia cada vez más se va encontrando con esa correlación y poder convertir ese campo neuronal, esos pensamientos, transformando esa realidad. Sí. Y eso me encanta el poder estar aquí en este momento compartiendo esta información y sobre todo materializando, ¿no? Lo que hablábamos, haciendo realidad lo que comenzó como una conversación casual. Como una conversación casual, exactamente, sí. Empezamos a tocar un tema y se fue hilando y cómo así que coincidíamos. Entonces, donde uno dice la frecuencia, la energía que somos, esa frecuencia vibratoria similar donde dos personas empiezan a compartir información, experiencias, ¿cierto? Bueno, es que yo viví de esto, no, me quebré financieramente, me pasó esto y aquello, pero mire lo que... Y cómo así también. Y, o sea, nuestra vida no ha sido perfecta. Ha sido un proceso de aprendizaje bello. Que a medida que desarrollamos ese despertar de conciencia, entendemos que, como lo hemos hablado en el grupo de WhatsApp, el budismo dice, la vida es un camino de sufrimiento. Sí, así es. Pero ¿cómo lo asumo? Y el sufrimiento es parte del proceso de aprendizaje. Y para eso, si quieren, nos avanzamos hacia pasar a coherencia cardíaca. Pues, la coherencia cardíaca tiene que ver, no sé si usted quiere ampliar algo con respecto a la latiz. Me acuerdo, usted es un fanático de Jacobo. Usted me mostró a Jacobo, yo no lo conocía. No, después de que entendemos de que la psique, ¿no? Y la materia, ¿verdad? Son las dos caras de una misma moneda, ¿no? Que cuando unificamos la mente, la mente altera nuestro estado físico. Justo lo vemos con el cuerpo, pero no solamente con el cuerpo, también con nuestra realidad, con nuestro entorno. Pero creo que vamos a continuar, ¿no? Con esto de la coherencia cardíaca y vamos a abordar esto para dejar lo que tenemos guardado para nuestro próximo conversatorio, Ok, para la segunda parte de este evento. de esto. Ok, entonces coherencia cardíaca, volvemos al principio de lo que pensamos, sentimos, decimos, hacemos. Y es esa conexión desde el punto de vista biológico. Ahora usted lo va a compartir desde el punto de vista mental, pero para mí, obviamente, el corazón, un músculo que tiene unas células, esas células tienen poros en la membrana celular que intercambian iones. Esa diferencia de transporte de iones genera un gradiente o una diferencia de concentraciones, y esa diferencia de concentraciones produce diferencia en electricidad. Y así es que se contrae un músculo y así es que se transmite la información a través de la electricidad en las neuronas. Y el corazón tiene una virtud, que es que tiene un campo electromagnético muy amplio, más amplio que el del cerebro, y hasta 3 metros fuera de su posición en extensión puede percibirse el campo electromagnético del corazón. ¿Cómo percibimos el campo electromagnético? Pues por eso
se ponen los electrodos que registran el electrocardiograma. Entonces, desde el punto de vista mental, Gregory, es eso el foco abierto. Sí, el foco abierto hace parte a una teoría, ¿no? De que somos energía, ¿correcto? Sí. Así como somos energía, el universo es energía, ¿no? La materia es energía, ¿correcto? Sí. Entonces, hay ciertas culturas que tienen la creencia de que cuando morimos, volvemos a ser parte del universo en sí. Toda esa información, pensamientos que tenemos nosotros, que son ondas electromagnéticas. Necesitas energía. Uh-huh. Ajá. Y esa información va, vamos a decirlo así, a ese campo cuántico de energía, De latiz. nuevo. Sí. Vamos a nombrarlo latiz. Entonces, cuando hablamos de abrir la atención al espacio o al foco abierto, es poder conectarnos con esa energía, porque así como nosotros enviamos información a través de nuestro pensamiento, a través de esa energía que sale de nuestra cabeza, esos pensamientos, esa energía está flotando en el espacio, también hay la creencia de que podemos recibir esa información. Y adivine cuál es la antena, Un corazón. el corazón. Entonces, nos decimos que así como enviamos información, ¿verdad? Podemos recibir información, es tener esos espacios de claridad. Y ahí es donde voy, de foco abierto, donde las ondas cerebrales, ¿verdad? Sincronizan Este, con los hemisferios y activan el centro. Entonces, esto pasa. no es estar en estrés, es cuando estamos haciendo, por ejemplo, ejercicios de respiración, de conciencia, encontrarme conmigo mismo, de no ser nada, nadie y demás, Vamos a decir, de bajar la frecuencia cardíaca para que se dé esa conexión y esa liberación, por ejemplo, de la oxitocina. exactamente, ese estado, vamos a decir, de plenitud. Y De plenitud. muchas personas dicen, no, pues estaba y me llegó una idea a la cabeza. Pensé en Sí, esto, o sea, absorbiste una información que estaba en la latija y llegó a tu cabeza y algo que, mira, hace días estaba leyendo algo de loco, ¿no? Del mundial, de la canción del mundial que hizo Shakira, ¿no? La de Waka Waka, ¿no? Entonces, anterior, el Mundial de sí, África. de Sudáfrica, sí. Y lo loco es que ella dice que ella iba caminando y esa melodía empezó a llegar a su cabeza. Ella nunca la había escuchado, ¿verdad? Y esa es una Wow. canción que ya existía en Sudáfrica, ¿verdad? Desde creo que de los años 90, 1920, algo así, de cuando hubo la revolución allá, la cantaban los soldados y eso como cántico de rebeldía y de inspiración. Ahora, si ella dice que en su vida nunca había escuchado esa letra, esa canción, y esa información le llegó a su cabeza, ¿por dónde cree usted que llegó eso en ese estado donde ella estaba pensando en cómo crear una canción para el mundial y que conectara con toda la gente de Sudáfrica? Y le llegó una melodía que es un símbolo de libertad o de Algo muy energía sentido del pueblo africano. del pueblo africano, exactamente. Entonces, hablamos eso, de esos estados de foco, de plenitud, donde conectas con la información del universo y así como nosotros estamos constantemente generando pensamientos que se transforman en energía, ¿verdad? Como ondas de radio flotando en el espacio, podemos recibir eso. Ahora, si estamos en un estado de frecuencia negativo, ¿cuáles son los mensajes o las energías que creen que vamos a recibir? Total. Por eso uno debe cuidar el círculo y también lo que ve, lo que se oye. ¿Cierto? Si estás viendo noticias constantemente, estás haciendo una incoherencia fisiológica. Porque ¿qué es una coherencia fisiológica? Es, por ejemplo, adoptar una postura cómoda, relajar la mandíbula, soltar los hombros, inhalar suavemente, exhalar suavemente, mantener el ritmo confortable del corazón, llevar la atención al centro del pecho, evocar gratitud, serenidad, aprecio.
permanecer 5 o 10 minutos en ese estado, en silencio, en el espacio que hemos dicho en la rutina mental, allá guardadito usted en su espacio secreto, su espacio privado. Es muy diferente a cuando usted está viendo un noticiero que hubo una bomba, que hubo un ataque, que violaron a un niño, que se están robando la plata. Y Entonces, empiezas a reaccionar a esos estímulos. Empiezas a llenarte de ira, de odio, de rabia, de molestia. Ves un total. reality de la vida de un famoso, empiezas a llenarte de celos, de envidia, de... Sí, O sea, entonces, mi mamá vio estaba almorzando y vio que algo con un niño, no me acuerdo qué fue lo que pasó, creo que ni siquiera en Colombia, pero en China, que se iba a lanzar o se lanzó de un edificio, y ella vio la noticia. Dijo, hijo, estaba comiendo y de una vez me fui al baño a vomitar. No, le marcó muchísimo, o sea, su respuesta biológica fue de una vez eso. porque volvemos, que hablamos en el pasado. El cuerpo no distingue de la realidad a un pensamiento, una emoción plenamente vivida. ¿Y ahora qué vamos a hacer con la IA? Con todo eso que van a crear. Bueno, eso va a ser tema para otro porque tenemos mucho material ahí ¿Qué que hay del hablar. gen? Pasemos a la siguiente. ¿Qué hay del gen de la supervivencia? Más adelante, esto ya lo hablamos de las ondas cerebrales. Cuando una persona se encuentra en un estado intenso de estrés, eso es lo que estábamos hablando, orientarse a ver todo lo que es peligroso. Entonces hay personas que le dicen a uno, va por la calle, guarde el celular, quítese el reloj, pase la cartera para adelante, ojo con el de la moto que viene atrás, pues están acostumbrados a vivir en ese No, escenario. o sea, no, y no es solamente eso, porque a la vez ya nuestro cerebro entra en ese campo En ese energético, en ese campo cuántico, y vamos a decirlo nuevamente, materializamos nuestra realidad. Entonces yo empiezo, ay, me van a robar, me van a robar, me van a robar, ¿y qué sucede? Me roban. tome. Si lo estoy pidiendo a gritos, mi cerebro lo está pidiendo a gritos, mi, mi, mi química corporal lo está pidiendo a gritos, mi cortisol está desesperado porque me roben, porque quiere esa dosis diaria. O sea, Sí, Dios mío. Entonces, ¿qué podemos hacer? Hacer un protocolo de regulación donde debemos identificar cuál es el evento o pensamiento catastrófico, preguntarse qué evidencia lo respalda. O sea, de verdad, ¿dónde estamos? Ah, no, es que estamos en un barrio de pronto peligroso, estamos en unas favelas en Brasil. Entonces, obviamente, tener conciencia de dónde es. Pero si estás en una guarnición militar, ¿qué va a estar pensando? Pues es mucho menos probable. Entonces, identificar eso, reconocer otras posibilidades, regular la respiración, volver al momento presente, dónde estoy aquí ahora. Ah, no, definir una acción concreta. ¿Qué hago? No, pues dependiendo de la situación, no, pues sí, no voy a salir del banco contando el dinero porque es que son muy... No, 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 no. pero, Es acción concreta. pero quitar ese sentimiento de vivir con ese miedo siempre y crear ese entorno energético negativo, ¿no? De que, uy, no, es que tenga cuidado, que no vayan para tal sitio porque es que para allá roban mucho. Que esto, vivir con ese miedo, eso nos frena, nos limita las posibilidades también, ¿no? Y ahí es donde a veces vamos que nuestro cerebro está tan acostumbrado a vivir en miedo que perdemos oportunidades valiosas en nuestras vidas. Y no lo Total. intentamos. O sea, se lo decía a usted, no, siempre lo he dicho. Lo he vivido, lo he vivido. Siempre se lo he dicho. O sea, cuando nos presenta una oportunidad o algo, o sea, si tenemos más miedo al éxito que al fracaso. O sea, tenemos más miedo a que si las cosas salen bien y no puedo gestionarlo, no puedo llevarlo, y no, Gregory, si la comunidad sale bien y de verdad luego, ¿cómo hacemos con tanta gente? O sea, más a las posibilidades Del éxito. del éxito que a las posibilidades del fracaso, porque, o sea, como siempre digo, o sea, si lo intentas y no se da, pero lo intentaste, tal vez llegaste un Ajá. paso más lejos que donde estás ahora, ¿no? Sí.
pero si no lo intentas, igual no se va a dar. O sea, ya perdiste por el simple hecho de no intentarlo. O sea, Exacto. solo que no le diste a tu cerebro ¿cómo decir? La oportunidad Tú vean. Ujú. de sentirse presionado, de sentir el estrés, o sea, es por ese miedo o ese gen de supervivencia que nos mantiene aprisionados, ¿no? De no lo intentes porque te va a salir mal, o no vayas por ahí porque te vas a caer. Entonces, pase por la siguiente imagen y está el miedo. ¿Y qué hacer ante eso? Pasar del miedo a la rendición activa. Que rendirse no es pereza ni letargo, no hacer nada ni esforzarse ni entrar en desesperación, es estar en el filo de la navaja entre una intención clara y soltar o entregar de manera consciente. Entonces, por eso me encanta al lado derecho que es intención clara y que es soltar. Y rendirse es hacer responsablemente lo que nos corresponde y dejar de intentar de controlar todo aquello que no depende de nosotros. Eso no es fácil. Eso no es fácil. Lo digo con sinceridad. Hay momentos donde soltar no es fácil. Delegar no es fácil en una empresa, ¿cierto? Y ahí tocamos a veces los sentimientos que llegan a nuestra cabeza de baja frecuencia, el ego. No, yo no El ego. puedo, no puedo delegar porque él no lo va a hacer igual que yo. Exacto. Entonces dice, la intención sin entrega puede convertirse, la intención sin entrega puede convertirse en tensión. Tensión. ¿Qué es una intención clara? Definir lo que deseamos, prepararnos, tomar decisiones, desarrollar competencias, actuar, perseverar, corregir. Eso es una intención clara. Pero esa intención sin entrega real nos lleva a tensión. Ahora, Gregory, la entrega. Entrega sin intención puede convertirse en pasividad. ¿Y, y qué es entregar? Aceptar que no tenemos control, o sea, que no tenemos control de todas las variables, que no tenemos Ajá, control exacto de nuestras vidas, o sea, que soltar la obsesión por el resultado único. Tenemos que aprender a vivir el viaje. O a sea, vivir el a bien. veces es, no, pues yo me esfuerzo porque yo quiero ir a las Olimpiadas y ganar la medalla de oro. Y voy a las Olimpiadas y me gano la medalla de oro y luego me siento vacío. Porque en realidad el propósito o lo que de verdad tuvo valor fue el viaje, El el bien. entrenamiento, las experiencias para poder llegar a las Olimpiadas a ganarme el oro, ¿sí? No era la Sí, moneda, no era la medalla en sí, era el proceso, la transformación que yo viví para convertirme en la persona que se lo pudo ganar esa medalla. excelente, excelente. Permitirme, Más claro, ¿para dónde? permitirme alternativas, permitirme opciones, reconocer que fallar, ¿verdad? También va a ser parte o es una de las posibilidades. Puede ser que yo no lo logre, pero voy a estar más lejos de lo que llegué ahorita. No, pues Sí, voy a montar este negocio, pero uy, si fallo, no, pues si fallo, pero ¿qué tanto logré? Pongo un ejemplo en mi negocio. Mi negocio es grande porque fallé, porque sí, originalmente yo aprendí las habilidades que aprendí porque yo quería montar un e-commerce y no tuve éxito en el e-commerce, no se me dio, pero las habilidades que aprendí para yo poder montar anuncios, marketing, estrategia, embudos, adquisición, ventas, me ayudaron a construir lo que es mi negocio hoy en día, pues, entregar servicios para que otros negocios sí crecieran o escalaran, porque descubrí que yo era bueno para eso. y es dar el paso, Exactamente. Entonces, dar el paso. fallé en uno, pero eso me hizo construir otro. Entonces, ahí está eso, o sea, entender que las alternativas son posibilidades, que son realidades, o sea, pero si yo desde que entro digo, no, pues no lo voy a hacer porque voy a fallar, entonces ya estoy pensando en la alternativa, no, es parte del proceso, tolerar la incertidumbre, ¿no?
Entender, entender que es parte de eso y evitar convertir el deseo en desesperación. Y evitar Y reconocer los límites, que eso se vuelva desesperación. reconocer los límites de nuestra influencia. Nosotros no podemos esperar en dos, Controlar tres todo. días, exactamente, y saber hasta dónde son nuestras capacidades, que no nos limitan. O sea, no vamos a decir que yo tengo una capacidad hasta cierto punto y ya el límite, no voy a crecer más. No, entender mi entorno, saber que, bueno, yo, Gregory, yo no lo puedo hacer todo, pero tengo que asociarme con personas que sepan más que yo, que tengan más habilidades que yo para yo poder seguir creciendo. Y es parte de esto. ¿Sí me entienden? Por ejemplo, Sí, nosotros en esto de la comunidad nos complementamos. O sea, sí. mis habilidades son parte, pilares de la comunidad, como las suyas son pilares de la comunidad. Separados no somos tan fuertes Nos falta es como, sí. porque nos complementamos. Yo sé hacer cosas que potencian esto, como sus conocimientos y las cosas que usted hace potencian esto. Entonces, es entender, reconocer nuestra influencia, nuestra capacidad, nuestros límites, más no permitir que nos limiten tampoco. Bueno, vamos a empezar a cerrar y va algo que es como el contexto de lo biológico y lo espiritual y mental. Entonces dice, tus genes no crean enfermedades ni escasez. Es tu reacción emocional, componente biológico de los genes, tu reacción emocional, componente mental, es tu reacción emocional constante a tu entorno, lo que activa esos botones genéticos del DNA, de la secuencia del ADN. Cambia tu energía interna y la matriz o la latiz o la divinidad o Dios o como quieras llamarlo, esa conexión no tendrá más remedio que cambiar tu cuerpo y tu vida. Para eso, diga Gregorio. Se me hizo una película, la de, no recuerdo el nombre del actor, que crean como una pastilla que es como una droga que hace que el cerebro funcione, a mayor velocidad y reacción. Y él, Lucy, creo que llama Lucy no, la de la mujer, a no, otra. otra, donde él es escritor, donde se la voy a enviar, muy buena, porque hace referencia a esto. O sea, él cambia por la pastilla, empieza a tener mayor lucidez, pero cuando muestran que tiene mayor lucidez, muestran que empieza a ser más higiénico, limpio, ordenado, a cuidar de su imagen, a absorber conocimiento, a aprender otros idiomas. O sea, y eso lo llevó al éxito, a hacer ejercicio, a cuidar su cuerpo. Entonces es una correlación, como un mensaje que siempre nos está enviando el sistema, de que como que todo, la integración de todo es lo que nos lleva a ese éxito, a esa abundancia que tanto anhelamos, ¿no? Okay, que deseamos. Para eso, el Círculo del Despertar ofrece 3 soberanías, de acuerdo a nuestra experiencia. Está en la siguiente imagen. Coherencia entre esos pilares, trabajo en esos pilares. Soberanía biológica, donde yo tengo ahí una participación. Dice cortar la señalización genética de la enfermedad, apagando el interruptor del estrés crónico y activando el campo electromagnético de nuestro corazón mediante emociones elevadas y la producción de oxitocina. Es la capacidad de participar conscientemente en el cuidado, la regulación y la comprensión del organismo. No significa tener control absoluto sobre la salud, porque es imposible. Es multifactorial, como lo decíamos. Significa desarrollar hábitos y decisiones que favorezcan el bienestar posible. Y me hace pensar de nuevo usted en disfrutar el viaje. Ahora, ¿qué dices tú de la soberanía mental?
Bueno, en cuanto a la soberanía mental, identificar los pensamientos automáticos del yo antiguo. Hablamos mucho también de romper esas creencias limitantes, ¿no? Que tenemos desde nuestra niñez implantadas. Sí, Disolver la adicción cerebral a la química del pánico. Salir de esa zona de miedo, de ansiedad, de predisponernos a las posibilidades, o sea, de vivir aferrados a los miedos pasados, a los problemas, para poder soltar, ¿verdad? Visualizar el futuro que deseamos, pero trabajarlo en el presente, centrarnos en el ahora. y para eso Una, hay que esa, poner a trabajar el lóbulo el frontal. lóbulo frontal y cablear nuevas redes neuronales, cambiar patrones de pensamiento, Eso se llama neuroplasticidad. la capacidad de observar los pensamientos sin identificarse totalmente con ellos. Un pensamiento no siempre representa una verdad. Una emoción no representa necesariamente un destino. Un impulso no tiene que convertirse inmediatamente en una conducta. Es aprender a autoconocernos, a reconocernos, a aceptarnos y a transformar. Porque algo que sí queda muy claro dentro del círculo del despertar es que el cambio no va a ser por nosotros. El cambio es interno de cada persona. Nosotros somos Sí, ese acompañante que vamos a dar las herramientas que hemos validado sí. en nosotros, ¿verdad? Por experiencia, en parte de las personas que forman nuestro equipo de trabajo, ¿verdad? Pero que cada una de las personas que hagan parte de este movimiento son responsables de su propio cambio, son responsables de su transformación, son responsables de su vida. Y cuando aceptamos que somos responsables de nuestra propia vida, de nuestras decisiones, ¿verdad? Que no es fácil, a veces es más fácil culpar a otro o culpar un factor externo, ¿verdad? Esther. Porque nos quita esa responsabilidad o esa presión de sentirnos mal con nosotros, ¿verdad? Pero cuando empezamos a asumir nuestra vida con nuestras responsabilidades, a soltar el ego, el yo soy, que bueno, solo trabajamos en la soberanía espiritual, empiezan a ocurrir esos cambios, ¿no? Y en cuanto a la soberanía espiritual, ¿no? Aquí es donde Aquí es, confluimos. conectamos, ¿no? Entonces, bueno, hábleme aquí a las personas de qué trata la soberanía espiritual. Para mí es trascender la identidad tridimensional para operar con pura conciencia. Es soltar el ego, el control del ego, para permitir que la inteligencia innata, esa matrix, esa latiz, esa divinidad, pueda guiar mi camino. Y para usted, Es la capacidad de encontrar presencia y conexión interior sin depender de dogmas religiosos. O sea, observar el ego, practicar el silencio, identificarse temporalmente con los roles que se nos son asignados, como reconocer la interdependencia, cultivar compasión, aceptar incertidumbre, actuar desde los valores. Algo que me gusta mucho es esta parte, porque cuando hablamos de soberanía espiritual, no hablamos de salir mañana siendo pastores, padres o mensajeros de alguna religión en específica, ¿no? Cuando hablamos nosotros de soberanía espiritual, hablamos del yo interno. Es esa transformación o ese autoconocimiento, ¿verdad? De ese propósito interior y de esa conexión que tiene cada uno de nosotros directamente con la divinidad, con Dios, el universo, la latiz, la matriz, como lo quieras llamar, llama. respetando tus creencias, es esa conexión que tenemos cada uno de nosotros directo
con ese propósito divino, vamos. Sí. Vamos a avanzar hacia la siguiente imagen. Esta ya la hemos mencionado. Vamos a hablar del taller, ¿cierto? Entonces, donde vamos a hacer ese doula del despertar, Gregory y yo, donde, ¿qué decimos? Vamos a hacerlo en coherencia, ¿cierto? Si estás viendo este video, si haces parte de la comunidad, si te integraste, ¿qué es necesario? Tomar acción y hacerlo de manera coherente, ¿no? Entonces, si estás pensando en tu despertar de conciencia, si estás diciendo, no, es que, mejor dicho, me he leído 50 libros, he visto 100 videos, he hecho tantos diplomados, pero ¿dónde estamos en coherencia? Ahí está la clave. Eh, yo, por ejemplo, comparto con diferentes personas que han sido mis guías. Gregor ha sido uno de ellos. Están otras personas, Ivette, Marisol, Marta, Martica, Leito. Eh, hay ya unos que no están en este plano. Y sigo en cierto momento, digo, bueno, me reúno con Gregory, acá, en esta situación. ¿Cómo? ¿Qué está pasando? Marta, Marta es terapeuta. ¿Qué está pasando? Y siento esos puntillazos que me dan a veces. Esa puntilla clavada perfectamente con 2 o 3 palabras. Ahí debo tomar acción. Y esa acción es cómo retirar la atención de los dolores corporales y de los objetos cotidianos. El ser nadie, nada, ningún lugar, ningún tiempo, para abrir ese foco, ser ese foco abierto a recibir esa información de la divinidad para generalizarlo, ¿cierto? Y bajar la velocidad de las ondas cerebrales con ejercicios de respiración. Visualizar, por ejemplo, la dilatación de los vasos del corazón. Hay un ejercicio que no me acuerdo muy bien, y Gloria, una guía que me encontré en el camino. Y Gloria decía, Leonardo, cuando esté en el baño, bañándose, empiece con sentir el agua sin ningún pensamiento, solo sentir el agua que cae. 10 segundos, y va aumentando 15, 20, 30. Y yo dije, eso es muy fácil, vaya, hágalo. Por eso cuando decimos evocar la emoción elevada de gratitud durante 20 minutos, ese es el objetivo. Pero vamos a hacer el paso a paso y no lo abandonemos, Sí, ese paso a paso. y es como decía hace minutos, ¿no? Es que cada persona reconozca que son responsables de su propia transformación, ¿sí? Porque nosotros podemos dar las herramientas, la metodología, como dije anteriormente, ¿no? No queremos que esto sea otro curso motivacional más o otra comunidad de desarrollo personal más. Queremos que sea un movimiento de soberanía personal. Y para eso, cada una de las personas que hacen parte tienen que reconocer que el cambio, la transformación va a depender de ellos, del compromiso, ¿verdad? Que tengan con ellos mismos, porque rendirse es fácil. Cualquiera comienza y se rinde, ¿verdad? Pero, Entrégase. pero la verdadera transformación está en los que deciden quedarse, los que deciden continuar esa transformación hasta el final, en los que reconocen que tienen que cambiar su cuerpo, o que tienen que cambiar su mente, o que tienen que crear esa conexión, encontrar su propósito, o incluso hay algunos que necesitan de las tres. Sigamos al cuarto paso.
comprender la interacción entre la biología y el medio ambiente, reconocer el impacto que tengo por el estrés crónico, la importancia del sueño, la actividad física, la alimentación, la respiración, la regulación emocional, un seguimiento médico, exámenes para laboratorios sanguíneos, exámenes de laboratorios sanguíneos donde podamos saber en qué estado estoy desde el punto de vista de edad fisiológica o metabólica. Entonces pregunto, ¿qué necesita mi organismo, mi cuerpo, para salir progresivamente del estado permanente de supervivencia? Y el reconocerlo, como decimos ahí, ir al médico, si me muestran los exámenes, si él determina enviar a psicología, psiquiatría, no, pues es porque nuestra mente a veces entra en negación, yo estoy bien, yo no necesito nada. ¿Cómo estás? No, mejor dicho, estoy casi que levito, pero yo no lo veo despegar del suelo. ¿Sí? Estás, o sea, una actitud, hay personas que tienen una actitud que dicen, no, todo perfecto, no, genial, espectacular, pero por dentro ese vacío, su estado hormonal, nutricional, proinflamatorio, todo un desorden que, y dicen, pero entonces, ¿dónde está la coherencia? ¿Vale? Siguiente, Gregory. ¿Qué hay que identificar, Gregory? Pensamientos automáticos, catastróficos, necesidad de control, hipervigilancia, reacciones repetitivas, dependencia de la aprobación, del qué dirán, de dependencia a que hoy en día lo vivimos mucho en las redes sociales, ¿no? Muchas personas viven una ilusión, viven de las apariencias, de un like, de una visualización, de mostrar una realidad que no es la vivida. Entonces, las personas viven comparándose con eso. Sí. O sea, veo en redes sociales la relación perfecta y miro a mí, no, veo en redes sociales el que se va de viaje, el que pasea y todo eso, pero no sabemos que está endeudado hasta decir no más con el banco, ¿no? En la tarjeta. Sí. Vivir de las historias del yo antiguo, del pasado, de lo que ya fue, de las cosas que no puedo cambiar. Puedo cambiar mi presente, ya yo no puedo cambiar mi pasado, ni tampoco puedo saber mi futuro, pero puedo vivir el ahora. Un ejemplo, si fue infiel en el pasado, si fui un mal hijo en el pasado, si fui un mal esposo en el pasado, si fui mal amigo, mal compañero, mal jefe, ya esas Mal cosas, papá. mal papá, ya no lo puedo cambiar, pero tampoco puedo aferrarme a eso, tengo que vivir el ahora. ¿Qué estoy haciendo ahora para cambiar eso? No por el que digan los demás, no, es Por por un cómo nuevo me yo. siento, por un nuevo yo, por cómo me siento. ¿Verdad? Correcto. Hacer Sí. un ensayo mental. Vamos a la parte 6, hacer un ensayo mental para preparar una respuesta diferente sobre acciones, hábitos, límites, conversaciones. O sea, ¿estoy interpretando el presente desde la realidad actual o desde una herida antigua? Como lo que explicaba ahorita. El Fui, pasado. fui mal padre. ¿Cómo estoy? O sea, estoy ahora cada acción que hago lo hago pensando en eso, ¿verdad? Estoy viviendo en ese pasado, en esa herida, o estoy viviendo en mi presente, en lo que puedo hacer ahora, en lo que puedo cambiar ahora, en lo que puedo participar ahora, en lo que puedo yo cambiar, que es lo que voy a ejecutar el hoy, no mañana, porque usted no sabe qué va a realizar mañana. Usted sabe, estamos en el día de hoy, ¿qué puede realizar ahorita? Ya llamó a su esposa y le dijo que la amaba. Ya llamó a su padre y le dijo que los extrañaba. Ya llamó a su hijo y le dijo que era importante para usted. Llegó a su casa y compartió con ellos. Disfrutaron, salieron a comer, a hablar. Le preguntaron a su pareja cómo se siente. No cómo le fue hoy, cómo se Sí. siente ¿Cómo se después. siente? ¿Cómo se siente? Y la Entonces, siguiente que es suya. rendición activa, propósito, acción, responsabilidad, confianza y aceptación. Puedo actuar con compromiso sin necesitar
controlar completamente el resultado, lo que hablaba, el viaje, Rendirse. rendirse, aceptar de que hay muchas cosas que no vamos a poder cambiar, ¿sí? Somos, hay una frase de la formación de coaching que me gusta, de que dice, somos los expertos en nuestras vidas, pero para ser expertos en nuestras vidas tenemos que reconocer que no sabemos nada, es vivir el viaje, es vivir el presente, vivir el ahora, o sea, puedo actuar con compromiso sin controlar completamente el resultado, me puedo comprometer con mi entrenamiento sin saber que voy a ganar las Olimpiadas, pero lo puedo dar todo, puedo ser disciplinado, puedo estar ahí, puedo cumplir, puedo confiar, puedo aceptar, puedo ser responsable, puedo accionar, pararme todos los días temprano a entrenar, puedo Sí. tener un propósito, un propósito mayor. Entreno fuerte no solamente por ganar las Olimpiadas, porque quiero inspirar a las personas a que hagan lo mismo que yo, a que Exacto. cambien su vida. ¿Verdad? Sí. Sin saber completamente el resultado. Yo no sé si voy a ganar. ¿Sí? Nosotros no sabemos si esto va a ser el movimiento hispanohablante más grande en cuanto a soberanía personal, ¿verdad? Eso no lo podemos controlar y no lo sabemos, pero nos comprometemos. Nos comprometemos. Y con cada persona que eh, a través de esta información, de este compartir, con una sola persona es suficiente. ¿Sí? O Y sea, así será más, y serán más suficientes. si una persona nos escucha, si una persona se tomó el tiempo de llegar hasta acá, hasta esta parte del video que nos están viendo, si usted que está acá, en esta parte del video, ¿verdad? De este conversatorio grandioso el día de hoy, nos está viendo, quiero decirle que gracias por llegar acá, porque Gracias. usted que está acá, nos llenó nuestro propósito, cumplimos lo que queríamos hoy, Exacto. impactar una vida. Alguien que esta información puede cambiar su día, Sí. puede salvar su vida, puede cambiar su entorno, puede cambiar su realidad. Una, porque esa persona que nos escucha puede llevar el mensaje a una más y esa otra persona a una más y es una cadena. Eso Y eso me cae. es como cuando damos algo, ayudamos a alguien, no lo hacemos pensando en que esa persona nos va a ayudar a nosotros, ¿no? Posiblemente la ayuda venga de alguien más, pero no sabemos si esa alguien más fue una persona que viene de esa cadena de ayuda que nosotros creamos. Siguiente, Gregory. Ahí, una dieta. Uy, ¿cómo así? También manejamos dietas mentales, no solamente alimenticia. ¿Cuál es el mayor ideal de mí mismo que puedo ser hoy? La pregunta. Esa es la pregunta con la que cada miembro de este movimiento debe iniciar su día antes de tocar el celular, Celular. al levantarse. Hablamos nosotros de un ejercicio que tenemos dentro de la comunidad que se llama el ayuno de dopamina, que es nuestro reto de levantarnos temprano, tomar agua, caminar, hacer ejercicio, recibir el sol y no tocar el celular, Celular. ni mirar pantallas, ni televisión, ni nada de información externa que pueda alterarnos hasta que cumplamos ese ciclo de actividades. Y dentro de eso está eso, ¿no? Es pararnos cada mañana y preguntarnos cuál es mi mejor versión de hoy. ¿Qué hice ayer que tal vez no fui conforme, que hoy lo puedo mejorar, que hoy lo puedo transformar? Ayer fui agradecido, ayer llegué Sí. al trabajo y le di gracias a mi equipo por su labor, por su esfuerzo, por sus acciones. Si no lo hice, hoy lo puedo hacer. Ayer me paré y le dije a mi esposa que la amaba, que la quería, a mis hijos, a mis padres. Si ayer no lo hice, hoy me levanté y lo puedo hacer. ¿Qué puedo hacer yo hoy, verdad? Que no hizo mi antiguo yo. ¿Qué Yo. puede hacer mejor persona? ¿Verdad? Sentarse y responder esta pregunta de soberanía. Luego vamos a escribir 4 pensamientos limitantes del yo antiguo. Esto nos va a ayudar
a evitarlos de manera consciente durante el día. Es decir, dentro del día, ¿cuáles son los 4 pensamientos limitantes que yo no me puedo pensar? O sea, me Que tengo no debo pensar, que no debo pensar, que los debo reprimir, evitar, evitar. Si por reprimir. ejemplo Ajá. el día de ayer en la mañana salí y me ofrecieron un negocio, pensé, "Uy, no, pero es que los ricos ya están contados", anotar ese pensamiento limitante, ese. O sea, Es- y hoy durante todo el día lo debo evitar. Y si alguien me dice algo y yo automáticamente lo pienso, lo reprimo, lo bloqueo. Digo, no, hoy soy abundante. Ese pensamiento queda eliminado de mi vocabulario y lo cambio y lo ejecuto por una palabra de acción positiva. Si ayer me ofrecieron un negocio y yo dije, bueno, pues es que los ricos están contados, hoy digo, me encanta porque yo seré el próximo millonario de mi lo rico. familia. Seré la persona que le va a cambiar el legado familiar. O sea, Exacto. lo cambiamos por un El pensamiento nuevo yo. positivo. Que me dijeron que vamos a hacer ejercicio, que, Ay, que no. que un pensamiento limitante, no, es que, nada, que así, a las Está mujeres, muy lejos. sí, no, es que, ay, no, a las mujeres les gustan gordos, en diciembre comienzo, ¿no? Cambiemos ese pensamiento. La doctrina sintérgica cuántica. La soberanía absoluta es el estado en el que el ser humano regula su biología mediante la coherencia cardíaca, silencia su diálogo analítico, asume responsabilidad total de sus estaciones vitales y emite un campo neuronal tan unificado que se disuelve en el estado fundamental de la latiz, o sea, que conecta con el universo, conecta con el todo. Tenemos estaciones vitales. Estas estaciones son normales. Tenemos cambios hormonales, emocionales, es normal, pero de manera consciente conocer, venga, estoy en un invierno de actitud ante la parte financiera, ante la relación de pareja, ante mi salud, y ya ser con, estoy en verano, estoy en primavera, ¿en qué estado, Está, estación virtual, sí, vivencial estoy? sí, porque ese estado o esa frecuencia va en tu campo Acá. neuronal. Y hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo. Sí, estoy en un verano en mis negocios. Uy, no, pero es que las cosas no Es, me están saliendo de nada. Entonces, estoy visualizando, estoy pensando en ese estado de frecuencia, me quiero ahí. Tengo que cambiar mi ajá, mentalidad, cambiar. cambiarlo y pensar, bueno, no, ahora estoy en temporada de abundancia. Y Y en este ya, me reúno con un grupo que esté en, 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 en eh, primavera, le estén floreciendo todos esos negocios y me relaciono con ellos y no me quedo encerrado en la casa dándole, haciendo mente rumiante, ¿no? sí, porque lo hablamos anteriormente, es el estado de frecuencia. Cuando hablamos de que con quién te rodeas, es importante, fuera de estigmas sociales o cosas, es por el estado de Eso, frecuencia, es por el eso. estado de frecuencia. Porque el ejemplo que di del pescado y la perfumería, tu cuerpo absorbe esa energía. Entonces, Sí, gracias a todos los que llegaron hasta acá, hasta el final. De verdad, fueron sí. casi 2 horas, casi 2 horas de Wow. conversatorio. Así que agradecido con los que llegaron hasta acá. Ustedes Es hicieron que este tiempo fuera valioso para nosotros, valioso. Es valioso para nuestro nosotros propósito. porque era nuestro propósito. Para usted que nos está viendo, que llegó hasta el final, ese era el Gracias. comienzo. Gracias de verdad. Gracias. Y tu Gracias. coherencia es tu poder de creación. Cerramos con esta frase. Tu Sí. coherencia es tu poder Es de tu poder de creación. creación. Entonces, te invitamos a participar el foco abierto, activa tu campo cardíaco, observa cómo tu entorno empieza a responder de forma distinta con los ejercicios que aplicamos y te vemos ¿No? en este próximo conversatorio. Conversatorio. Estaremos enviando toda la información por nuestro grupo de WhatsApp. Si no estás en nuestro grupo de WhatsApp, te invitamos a unirte y a ser parte
de este movimiento de soberanía personal, lo que es el círculo del despertar. O el despertar, sí. Muchas gracias a todos y nos veremos felizmente con este propósito en el próximo conversatorio. Gracias. Hasta luego.